Dicen que las casas más hermosas esconden los secretos más oscuros. Yo nunca lo creí, hasta que crucé la verja de hierro de aquella mansión en Long Island. La recuerdo como si fuera ayer, la fachada blanca, los ventanales brillando bajo el sol de la tarde y un silencio extraño, demasiado perfecto, como si el barrio entero contuviera la respiración. Aquel día acepté un trabajo que cambiaría mi vida para siempre, un trabajo que me llevó a descubrir que la perfección puede ser la máscara más peligrosa. Si estás escuchando mi historia, quiero pedirte algo antes de seguir, deja tu like y suscríbete al canal, porque lo que voy a contarte no es una simple anécdota, es una advertencia. Cuando empujé el portón, lo primero que me golpeó fue la inmensidad del jardín. Rosales podados con precisión quirúrgica, fuentes encendidas, un césped tan perfecto que parecía pintado. Un hombre regaba en silencio, el agua chisporroteando en el aire. Al cruzar su mirada noté algo, no sonrió, apenas murmuró un «cuidado», que casi no escuché. Pensé que era mi imaginación. No lo era. La señora de la casa, Nina, me recibió con una sonrisa elegante, casi forzada. Llevaba un vestido azul que resaltaba contra las paredes marfil del vestíbulo. El suelo de mármol relucía tanto que tuve miedo de dejar huellas. Me mostró la cocina como quien enseña un trofeo, electrodomésticos nuevos, encimeras sin una sola mancha. Todo parecía sacado de una revista. Pero detrás de cada detalle perfecto, había algo incómodo, una tensión que no sabía nombrar. Me condujo hasta el cuarto que sería mío, el desván. Un espacio reducido, con techos bajos y una ventana mínima que daba al jardín trasero. Al principio lo vi como un rincón acogedor, casi íntimo. Pero al cerrar la puerta sentí un escalofrío. El pestillo estaba por fuera. Solo se podía abrir desde el pasillo. Tragué saliva. Cuando pregunté, Nina respondió con naturalidad, es por seguridad. No insistí, aunque mi instinto me gritaba que algo no encajaba. Esa primera noche, acostada en la cama estrecha, escuché pasos. No eran los pasos suaves de alguien caminando con cuidado. Eran firmes, medidos, como si contaran. Se detuvieron frente a mi puerta. La manija se movió, pero no se abrió. Permanecí inmóvil, conteniendo la respiración. Minutos después, el silencio volvió, pesado como una losa. Me repetí que era cansancio, que todo era nuevo, que debía tranquilizarme. Pero entonces vi algo desde la ventana, el jardinero, inmóvil entre los rosales, mirándome fijamente hacia arriba. Y su boca formó una palabra que jamás olvidaré, corre. No pude dormir más esa noche. Y lo peor es que apenas era el comienzo. La mañana siguiente intenté convencerme de que lo que había visto era producto de mi cansancio. Pero las casas tienen maneras extrañas de hablar, y esa mansión parecía susurrar cada vez que yo estaba sola. Las puertas crujían cerrándose solas, los relojes parecían desincronizados, y hasta el aire tenía un peso diferente. Mientras Nina servía café con gestos refinados, yo no podía dejar de pensar en lo que el jardinero me había dicho en la oscuridad, corre. Me asignaron tareas simples, organizar el comedor, vigilar que la pequeña Cecile no ensuciara su vestido de encaje, preparar té en la vajilla de porcelana. Todo era rutinario, salvo por la forma en que Nina me observaba. Su mirada no era de simple ama supervisando a su empleada, era como si esperara descubrir algo en mí, como si mis movimientos fueran piezas de un rompecabezas secreto. Y cada vez que Andrew, el marido, aparecía con su porte impecable y su sonrisa carismática, ella parecía tensarse, como si un relámpago invisible cruzara la habitación. El desván, mi habitación, pronto reveló su verdadero carácter. Una noche descubrí que la ventana, pequeña y casi escondida, no daba a la calle como creía, sino al patio trasero donde nadie pasaba jamás. Era como un ojo vigilante hacia un espacio muerto, sin testigos. Cuando me asomé, el mismo jardinero estaba allí, fumando a escondidas, y con un gesto rápido me señaló la cerradura de mi puerta. Como si quisiera advertirme de algo que yo aún no podía ver. Las anomalías crecieron. Encontré mi teléfono apagado aunque lo había dejado cargando. Una llamada perdida de un número desconocido apareció en la pantalla, pero cuando intenté devolverla, la línea no existía. Los pasos nocturnos continuaban. A veces eran más de uno. A veces escuchaba murmullos ahogados detrás de las paredes, como si alguien hablara desde dentro de la casa, desde un pasillo oculto. Intenté preguntarle a Nina, pero su respuesta fue tan fría como el mármol: aquí nadie entra ni sale sin que yo lo sepa. El ambiente se volvía más asfixiante cada día. La mansión, con su lujo deslumbrante, se transformaba en un escenario hostil, donde cada esquina ocultaba un secreto. Yo sonreía en la mesa, respondía con educación,
cuidaba a Cecile, pero dentro de mí crecía una certeza: no estaba allí solo para trabajar. Estaba atrapada en un juego que aún no comprendía, un tablero donde cada movimiento mío era observado, registrado, quizás hasta manipulado. Y la voz del jardinero resonaba cada noche, como un eco que me perseguía: corre, corre mientras puedas. Con el paso de los días comprendí que la verdadera tensión de aquella casa no estaba en mí, sino en ellos, Nina y Andrew. A ojos del vecindario eran la pareja perfecta: él, un hombre de éxito con una sonrisa magnética y modales impecables; ella, la esposa elegante, siempre dispuesta a recibir con flores frescas y vestidos caros. Pero dentro de esas paredes, la perfección se resquebrajaba. Yo observaba detalles que no encajaban. Andrew hablaba con un tono suave, pero sus frases siempre eran órdenes disfrazadas de sugerencias. Sería mejor que, ¿no crees que deberías? Y todos obedecían. Nina bajaba la mirada con una sonrisa rígida; incluso Cecile, apenas una niña, se sentaba derecha como una estatua, temerosa de mover una cuchara sin permiso. Era como si la mesa del comedor fuese un tribunal, y Andrew el juez supremo. Nina, por su parte, parecía vivir en un vaivén entre la dulzura y la amenaza. A veces me ofrecía un té, me preguntaba por mi vida pasada, como si quisiera ser mi confidente. Pero al menor gesto de Andrew hacia mí, y un comentario amable, una mirada fugaz, su rostro se ensombrecía. No era solo celos, era miedo disfrazado de hostilidad. Yo lo sentía, aunque no lo comprendía del todo. Una tarde, mientras limpiaba el piano, escuché una discusión sofocada detrás de la puerta del despacho. Las voces se mezclaban, la de Andrew, firme, y la de Nina, quebrada. Alcancé a escuchar palabras sueltas: control, cállate, nadie te va a creer. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Cuando la puerta se abrió, Andrew salió con la misma sonrisa impecable de siempre, como si nada hubiera ocurrido. Pero los ojos de Nina, rojos e hinchados, me contaron otra historia. En el desván, cada noche se volvía más insoportable. El pestillo por fuera ya no era un detalle, era un recordatorio constante de que no tenía salida. Intentaba convencerme de que todo era paranoia, pero los pasos frente a mi puerta eran reales. Y un amanecer, encontré una marca en el suelo, justo bajo la rendija. Alguien había estado allí, agachado, observándome desde la oscuridad. Me preguntaba a quién debía temer más: a la señora celosa que parecía odiarme, o al marido encantador que dominaba a todos con un simple gesto. O tal vez el verdadero peligro era pensar que yo aún podía elegir. Y fue entonces, en medio de esa confusión, que comprendí: estaba dentro de una partida donde ellos eran los jugadores, y yo apenas una pieza sacrificable. Hasta ese momento yo había contado la historia desde mis ojos, desde mi miedo. Pero una noche, todo cambió. Fue Nina quien me buscó en el desván, temblando, con un rostro que ya no era el de la mujer elegante y cruel que yo conocía. Me entregó una llave pequeña, apretada entre sus dedos como si fuera la última certeza que le quedaba. Y susurró: no soy tu enemiga. Él lo controla todo. No confíes en nadie. Aquellas palabras me voltearon el mundo. Había pasado semanas convencida de que ella era el monstruo, la carcelera que me vigilaba con celos enfermizos. Pero su voz esa noche estaba rota, como la de una víctima que no encuentra salida. Y de pronto, lo que antes había leído como caprichos y amenazas, se transformaba en signos de supervivencia. Quizás sus ataques hacia mí no eran odio, sino un torpe intento de distraer la atención de Andrew, de mantenerlo enfocado en mí y no en ella. Desde entonces, empecé a observar con otros ojos. Andrew ya no era solo un hombre carismático, era un titiritero. Noté cómo sus silencios imponían más que cualquier grito. Como cada rincón de la casa estaba organizado para que nadie pudiera escapar de su control. Las cámaras discretas en los pasillos, los espejos estratégicos que reflejaban más de lo necesario, los horarios estrictos que todos seguíamos como autómatas. La mansión no era un hogar. Era un teatro. Y él era el director absoluto. Nina comenzó a hablarme en susurros, cuando Cecile dormía y Andrew salía de viaje. Me reveló fragmentos de su vida, cómo había sido aislada de su familia, cómo cada cuenta bancaria, cada documento, estaba a nombre de él. Ni siquiera la llave de mi propio coche es realmente mía, murmuró. Y entendí que su aparente frialdad era la coraza de alguien que llevaba demasiado tiempo encerrada. Esa alianza secreta nos cambió. Ya no éramos enemigas, sino dos prisioneras que compartían la misma celda. Pero la celda tenía dueño, y era astuto. Andrew parecía presentir que algo había cambiado, comenzó a aparecer sin avisar,
a interrogarme con preguntas inocentes, a recorrer la casa en silencio como un fantasma que busca confirmar sus sospechas. Yo sabía que tarde o temprano descubriría la verdad, y cuando lo hiciera, ninguna de nosotras estaría a salvo. La llave que Nina me entregó se convirtió en mi obsesión. La escondí bajo el colchón del desván, revisándola cada noche como quien acaricia un talismán contra la oscuridad. Era pequeña, de bronce, con los bordes gastados, y no correspondía a ninguna de las cerraduras visibles de la casa. ¿Qué puerta abría? ¿Qué secreto custodiaba Andrew con tanto celo? Comencé a recorrer la mansión con una precisión calculada, como una ladrona dentro de mi propia prisión. Contaba los pasos de Andrew, memorizaba los horarios de Cecile, escuchaba a través de las paredes delgadas que, en ciertos rincones, dejaban escapar murmullos. Una madrugada, probé la llave en la cerradura del desván, encajó en el pestillo exterior. El mensaje era claro, aquella llave era mi única salida. Pero también podía ser mi condena. Si Andrew descubría que yo la tenía, sabría que Nina había roto el pacto de silencio. Decidimos entonces jugar nuestra última carta. Nina fingía indiferencia durante el día, pero por la noche conspirábamos en susurros. Ella conocía un acceso oculto al sótano, un pasillo angosto que conectaba con la parte más antigua de la casa. Allí guardaban cajas polvorientas, baúles cerrados y documentos. Contratos, papeles de herencia, incluso fotografías que revelaban un rostro de Andrew mucho menos impecable del que mostraba al mundo. Pero lo más aterrador no fue encontrar pruebas de su control financiero o de sus mentiras. Lo verdaderamente escalofriante fue descubrir un cuarto secreto, con una cama metálica y correas en los costados, como una camilla de hospital abandonada. El aire allí olía a óxido y encierro. Comprendí entonces que no era solo nuestra libertad lo que estaba en juego, sino nuestras vidas. La urgencia se volvió insoportable. Cada movimiento de Andrew era una amenaza latente. Sus preguntas, sus miradas largas, sus silencios calculados, todo me decía que sospechaba. Teníamos que actuar antes de que lo hiciera él. El plan era simple y brutal: llevarlo al desván, convertir la jaula en trampa, y usar la llave en el momento exacto. Las noches se cargaban de electricidad, como si la casa misma presintiera lo que estaba por suceder. El mármol frío, los espejos vigilantes, las ventanas demasiado limpias, todo parecía observarnos. Y yo, entre miedo y determinación, entendí que había cruzado un punto sin retorno. En esa partida, ya no era solo una pieza sacrificable. Ahora yo también tenía un movimiento que podía cambiarlo todo. La noche del plan llegó envuelta en un silencio extraño, como si la propia casa contuviera la respiración. Andrew regresó más temprano de lo habitual, con la misma sonrisa impecable que siempre. Cenamos en la mesa de mármol bajo la lámpara de cristal, fingiendo normalidad, pero cada palabra, cada gesto era un pulso eléctrico. Yo sentía el peso de la llave en el bolsillo, como si quemara. Nina, con su rostro pétreo, sostenía la copa de vino con una calma que solo podía nacer del miedo absoluto. Todo sucedió más rápido de lo que imaginé. Andrew pidió que lo acompañara al desván para revisar una filtración en el techo. Sus ojos me atravesaron, buscando una señal de debilidad, pero esta vez no bajé la mirada. Subimos juntos la escalera estrecha, y cuando cruzó la puerta, Nina apareció detrás con un movimiento preciso. La llave giró. El pestillo retumbó como un disparo. Por primera vez, Andrew fue el prisionero. Golpeó la puerta con furia, su voz profunda transformada en un rugido. Las paredes vibraban, el eco llenaba la casa entera. Gritaba promesas, insultos, amenazas. En sus palabras descubrí la máscara rota, ya no había encanto ni carisma, solo el monstruo desnudo que siempre había estado allí. Yo temblaba, pero no retrocedí. Nina, con lágrimas en los ojos, apoyó la frente contra la puerta cerrada y susurró algo que apenas pude oír: se acabó. Fue entonces cuando entendí que aquella mujer, a quien había odiado y temido, había sido mi aliada desde el principio, atrapada como yo en un teatro de control y silencio. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuchamos las sirenas. El jardín se iluminó con destellos azules y rojos que atravesaban la ventana diminuta del desván. La policía irrumpió en la mansión como una ola imparable. Los gritos de Andrew se mezclaron con órdenes firmes y el crujido de botas sobre el mármol. Cuando todo terminó, me senté en el césped húmedo, mirando la casa que había sido mi prisión. Sentí el aire frío en la cara, libre al fin. Nina estaba a mi lado, rota pero de pie. Y en ese instante, entendí que no había vencedoras, solo sobrevivientes. Hoy, cada vez que cierro los ojos,
Vuelvo a ver esa ventana mínima del desván. Por allí entraba apenas un hilo de luz, suficiente para recordarme que incluso en la oscuridad más absoluta, siempre hay una grieta por donde se cuela el aire. Y esa grieta, aunque pequeña, puede salvarte la vida.